Buenas, nosotros elegimos y les vamos a exponer acerca del tema de producción de formulaciones terapéuticas de inmunoglobulinas anti-SARS-CoV-2 purificadas a partir de plasma de pacientes convalecientes o equinos inmunizados con proteínas virales recombinantes. Los integrantes somos María Fernanda Abarca Valverde, Milton Mendoza López y María José Fonseca Macquarie. Existen entidades biológicas que son más pequeñas que las bacterias y se les conoce como virus. No se les considera células, no poseen varias de las características que identifican a los organismos vivos. Por ejemplo, no tienen la estructura necesaria para reproducirse. Tampoco presentan un metabolismo propio. No presentan reacciones bioquímicas o físico-químicas que les permita crecer o responder a estímulos de manera individual. Sin embargo, sí poseen material genético, que puede ser tanto ADN como ARN. Este contenido es el que le indica al virus cómo controlar su replicación y transferencia. No está de más recordar que el ADN es una molécula presente en todos los organismos, como los animales, las plantas y los virus, y que contiene el código genético o esquema de la forma en que esos organismos se crean y desarrollan. Por otro lado, el ARN es una molécula que copia, transcribe y transmite partes del código genético a las proteínas, para que éstas puedan sintetizar y llevar a cabo funciones que hacen que los organismos sigan viviendo y desarrollándose. Para la pronta detección en el organismo de los virus, se utiliza una técnica muy sensible y precisa, que detecta la presencia de material genético específico de los patógenos, como los virus. Y esta técnica es la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real. Los científicos tienen que convertir el ARN en ADN, proceso denominado transcripción inversa. Esto es necesario porque únicamente el ADN puede copiarse o amplificarse, lo que es una parte fundamental del proceso de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real, utilizado para la detección de virus. Los científicos amplifican una parte concreta del ADN vírico, transcrito cientos de miles de veces. La importancia de la amplificación reside en que en vez de intentar encontrar una cantidad minúscula del virus entre millones de cadenas de información genética, los científicos disponen de una gran parte de ADN vírico para confirmar con exactitud la presencia del virus. Para lograr esta amplificación, se introduce en un aparato de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, donde se someten a ciclos de calor y frío para provocar determinadas reacciones químicas que dan lugar a nuevas copias idénticas de partes específicas del ADN vírico. Esos ciclos se repiten una y otra vez, para así seguir copiando las partes específicas del ADN vírico. En cada uno de ellos se duplican las cantidades. De 2 copias se pasan a 4, de 4 a 8, y así sucesivamente. A los virus se les puede clasificar como parásitos de las células, ya que solo pueden crecer y reproducirse dentro de ellas, mediante un proceso que se denomina infección, durante el cual la célula infectada sufre varios efectos. El principal es que provoque una rápida destrucción de esta, o por otro lado,
que el virus se mantenga por un largo tiempo reproduciéndose para retrasar la enfermedad o el cuadro infeccioso. Pero no todo es malo para la célula u organismo infectado, ya que los organismos también pueden aportar información genética para hacer a las células más resistentes a la destrucción. Existen diversos virus que infectan y producen enfermedad en los seres humanos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, que este puede ocasionar cáncer. También tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, que causa un cuadro de inmunodeficiencia adquirida, que sin tratamiento es mortal para los seres humanos. La pandemia que cursamos actualmente es ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como COVID-19. La transmisión del virus es altamente elevada, lo cual permite una gran diseminación en la población mundial. Esto toma mucha importancia, ya que según datos de la OMS se reportan más de 21.2 millones de infectados y 772.000 muertes alrededor del mundo. La cantidad de muertes y personas con secuelas nos lleva a buscar soluciones rápidas y eficaces para combatir el virus causante del COVID-19. Los síntomas de esta enfermedad incluyen fiebre, tos y un cuadro de neumonía severo, aunque los cuadros mortales son el síndrome agudo de estrés respiratorio y una falla multisistemática del organismo. Para combatir la enfermedad, lo ideal es la búsqueda de la vacuna. Esto se dificulta de gran manera, ya que el proceso es bastante largo y complicado, por tratarse de un virus desconocido. Al no haber tratamientos certificados, la atención para el paciente es prácticamente de apoyo a sobrellevar la enfermedad. Ahora bien, por antecedentes de otras infecciones respiratorias ocasionadas por virus, un posible tratamiento son las inmunoterapias pasivas con anticuerpos para combatir estas infecciones virales. Las inmunoterapias pasivas se basan en brindar ciertos elementos del sistema inmunitario o proteínas donados o producidos en el laboratorio para ayudarle al organismo a combatir la infección. Actualmente, en Costa Rica se utilizan dos técnicas. La primera de ellas es utilizar plasma de pacientes convalecientes o de anticuerpos purificados de ese plasma y el uso de anticuerpos monoclonales contra proteínas específicas del virus. Y el segundo de ellos es producir anticuerpos policlonales en animales tales como caballos y ovejas, inyectándoles dosis de proteínas virales. Actualmente, estas dos técnicas son utilizadas a nivel de Costa Rica por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social. El Instituto Clodomiro Picado, adscrito a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, se fundó en abril de 1970. Trabajando en el laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios, el doctor Clodomiro Picado se interesó por el tema de las mordeduras de serpiente. A partir de esto, desarrolló un intenso programa de investigación sobre las serpientes y sus venenos, así como en la búsqueda de nuevas soluciones al problema de envenenamientos, que sufrían principalmente los campesinos del país. Las autoridades nacionales se plantearon la necesidad de elaborar en Costa Rica los sueros antivenenos que se requerían en aquel momento. Se estructuró entonces un programa interinstitucional entre el Ministerio de Salud y la Universidad de Costa Rica, con la participación de la Embajada de los Estados Unidos de América. El éxito logrado en este programa motivó al Ministerio de Salud a plantear la creación de un instituto que se dedicara a la producción de estos antivenenos. Ello motivó la creación del Instituto Clodomiro Picado y la construcción de sus primeros laboratorios, los cuales se inauguraron en abril de 1970 hasta el día de hoy. Recientemente, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica y en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, planteó la posibilidad de aprovechar los recursos que posee el Instituto Clodomiro Picado
para dar un aporte en la situación de pandemia que atraviesa el país y el mundo, tratando así de producir medicamentos biológicos para combatir la enfermedad COVID-19. La producción sería de dos diferentes fórmulas para el tratamiento de pacientes graves. La primera de ellas es la preparación de inmunoglobulinas humanas a partir de plasma de pacientes recuperados, y la segunda es la preparación de anticuerpos heterólogos purificados a partir de plasma de caballos inmunizados con la proteína S1 del SARS-CoV-2. Ahora bien, al ser un medicamento el cual va a ser utilizado por un ser humano, estos deben de pasar por estándares de calidad. Estos medicamentos, a base de anticuerpos, como cualquier otro producto farmacéutico, deben de cumplir con los estándares de pureza, seguridad y eficacia. Su producción y su uso debe de ser aprobado por el Ministerio de Salud. La producción de estos medicamentos une una serie de disciplinas que se pueda completar. Las pruebas de esterilización están a cargo del Centro de Investigación de Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticos y así como también el aporte por parte del Centro de Investigación de Hematología y Trastornos Afines no quedará atrás. Por otra parte, se requiere la cuantificación de la concentración de proteína total y la potencia neutralizante, esto a cargo del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la UCR, quienes además tamizarán a los donantes de plasma convaleciente por las serologías infecciosas, tales como el virus de inmunodeficiencia humana, las pruebas de sífilis, así como también de hepatitis, entre muchas otras. En el caso de la segunda estrategia, el cual son los anticuerpos en plasma equino por medio de proteínas virales, se llevará a cabo en el Instituto Clodomiro Picado, donde se inoculará a caballos durante 4 sesiones con proteínas virales del SARS-CoV-2. El procesamiento del plasma de caballos inmunizados y la purificación de proteínas se realizarán en la planta del instituto. La tecnología de purificación de inmunoglobulinas se da mediante la precipitación del ácido caprílico, el cual es un ácido graso de 8 carbonos encargado de eliminar toda la membrana celular que rodea a las células. Antes de realizar las pruebas de eficacia se debe de cuantificar el título de anticuerpos producido por los caballos mediante las pruebas inmunoenzimáticas ELISA. De esta forma, a través de estas dos diferentes estrategias, se espera que en unas pocas semanas, en el caso de las inmunoglobulinas humanas, o meses, en el caso de los anticuerpos equinos, el país pueda contar con productos eficaces y seguros para el tratamiento de los pacientes en estado crítico, debido a la infección por SARS-CoV-2, y que se encuentren en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, para así poder salir como país. Bueno, ahora después de lo explicado por los compañeros, vamos a hacer un repaso de la situación actual y de cómo se encuentran los medicamentos producidos por el Instituto Clodomiro Picado para el tratamiento del SARS-CoV-2. Como vimos anteriormente, el objetivo del instituto era inmunizar a los caballos para obtener plasma que luego se purificaba para obtener anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2, lo cual iban a ser inyectados en pacientes gravemente hospitalizados para obtener una respuesta inmune que les ayude a controlar la infección. Como podemos ver en las noticias, vemos que el plasma recolectado es altamente potente para los anticuerpos, lo cual nos dice que el medicamento podría tener una respuesta muy favorable para los pacientes. Como vimos, el suero ha sido probado en institutos internacionales con resultados bastante positivos, lo cual lo hace llegar a la fase 2 para empezar los estudios clínicos para demostrar su confiabilidad en los pacientes. Como vemos en esta entrevista, ya se hizo oficial la entrega de los frascos con los plasmas de anticuerpos para que empiece el estudio, el cual se basará en inyecciones a los pacientes y ver el progreso que tienen con la enfermedad.
Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.